Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El Señor. Aire, agua, alimento, albergue y armonía, para que el amor pueda posarse en cada día. Con la siembra de rosas frescas, lúcidas y hermosas, como aquellas que tanto le gustaba cultivar en sus tiempos libres, la Universidad de Antioquia y la Corporación Héctor Abad Gómez rindieron un homenaje a este gran maestro, que dejó como legado la importancia de la formación política, ciudadana y ética de los seres humanos para construir paz y patria. Estoy muy emocionada porque este es el homenaje como del alma y del corazón, que es en lo que más estuve unida con él, en el alma y en el corazón de él. Lo conocí tantos años, lo esperé mucho y lo pude acompañar hasta el final y lo sigo acompañando. Pese al panorama desalentador que aún hoy rodea a los líderes sociales, la lucha en favor de los derechos humanos y la mejora de los servicios de salud y las condiciones de bienestar de la gente más pobre continúa siendo el sueño de miles de colombianos. Héctor Abad Gómez siempre fue un impulsor de aquello que nosotros hemos tratado de mantener, que es una salud pública que incluya lo público como el pueblo, como la población, no solo desde el Estado. Una salud pública en el cual cada ser humano tenga la posibilidad de vivir de la forma mejor en que la sociedad se lo garantice, y él fue un incansable en eso. Durante el encuentro también se rindió homenaje a Leonardo Betancur, Luis Felipe Vélez, Emiro Trujillo y demás docentes, estudiantes y líderes sociales asesinados. Este homenaje pues es muy importante, la celebración cada año, porque nos trae a la memoria todas esas grandes enseñanzas que nos dejó Héctor Abad y otros profesores que fueron asesinados y otros que murieron ya naturalmente. Es un motivo entonces de traer a la memoria ese conocimiento que ha sido la semilla que hemos estado formando con todas las generaciones de estudiantes acá en la facultad y que sigue vigente hoy para el mejoramiento de la salud pública que requiere el país y el mundo. Hoy, luego de 30 años de su asesinato, aquella pasión del hombre luchador y humanista que fue el gran Héctor Abad Gómez sigue más vigente que nunca en todos sus familiares y amistades que se esmeró en cultivar como aquellas rosas y en todas las personas que comparten su gran legado. Fueron tantas cosas. Para mí, mis hijos. Y para la gente, pues, testimonios en todas partes, en la universidad, en la juventud, en la educación. Dios quiera que podamos seguir adelante en esto, de que haya paz y tranquilidad en Colombia. Mientras alguien abra un libro y descubra una palabra, hay asombros, hay motivos, hay razones de esperanza. Bien, y merecido premio en la versión 35 de los Goya para las mejores películas, y la mejor película este año fue para El olvido que seremos, esa obra maravillosa, extraordinaria, escrita por su hijo, el hijo de Héctor Abad Gómez. Él escribe esta obra y le coloca ese título porque en el vestido que llevaba el día de su asesinato encontró un hermoso poema titulado El olvido que seremos, y se propuso escribir el texto de esta obra terriblemente dolorosa pero hermosa con ese título, y fue llevada al cine, y estamos celebrando con mucho honor por primera vez que una película colombiana en los escenarios de Medellín sea la ganadora. Miremos entonces en qué consiste este premio y este homenaje al cine y a la obra de Héctor Abad Facio Lince,
y a la vida de Héctor Abad Gómez. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. Por las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no. Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos. En este país la vida vale muy poco. Es que nadie estaría preocupado por vos, si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás. Bien, y ahora vamos a rendirle un homenaje a ese genio de la música que fue capaz de transformar un género musical que está enraigado profundamente en el sentimiento argentino, Astor Piazzolla, a los 100 años de su nacimiento. Observemos este homenaje. Yo estudié en Estados Unidos bandoneón y música, pero estudié a tocar. Aprendí a tocar el bandoneón con Bach, Schumann, Mozart, todos los compositores clásicos, y no tocaba tangos. Recién cuando tenía 13 años toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Después mi vuelta a Buenos Aires en el año 37, y comienzo en el 38 a tocar con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos. Y me pasa algo muy especial. Toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos, empiezo a sentir el primer golpe de tango adentro de mi corazón, pero al mismo tiempo a repetir durante un mes, 2 meses, 6 meses, años, 1 año, 2 años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. O sea, me empiezo a aburrir, y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando. Yo me aburría, no me gustaba lo que tocaba porque se repetía. Ya lo toqué el año pasado, entonces ya creo que debo haber nacido con este problema dentro mío. No me gusta aburrirme. Cuando toco tengo que estar feliz sobre un escenario, tengo que estar contento. Entonces yo estaba con la orquesta de Aníbal Troilo, que es una de las mejores orquestas que hubo en los años 40. Entonces yo era arreglador también. Era el primer bandoneón y arreglador de Aníbal Troilo. Empecé a arreglar para Aníbal Troilo.
empecé a infiltrarme dentro de la música de tango con otras armonías, y ahí empezó la guerra. Me borraban, como decían, mirá que te voy a sacar esas cosas raras que haces, no las pongo. Y yo ponía acordes de tresenas, y cuando escuchaban decía, está equivocado. No, no está equivocado, es un acorde moderno ese, decía yo. No había manera de que me entendieran, o sea, ya no me entendían, y tenía 20 años. Entonces seguí escribiendo. Tuve mi propia orquesta porque ya me aburrí de tocar con Troilo. Pongo mi orquesta y ¿qué pasa? Empiezo a escribir como a mí me gusta, pero la gente no le gustaba. Cada día tenía menos trabajo. Al tener menos trabajo ganaba menos dinero, pero al mismo tiempo trabajé casi en total 25 años en un cabaret. Me acostaba a las 5 o 6 de la mañana y me levantaba a las 8 de la mañana, dormía 2 horas para ir a los ensayos del Teatro Colón. Y así escuché, iba a los ensayos de la Orquesta Nacional, de la Filarmónica, y escuché todo, me escuché desde los cantos gregorianos hasta Stravinsky, todos los ensayos, todos los mejores directores del mundo. ¿Qué pasó? A Piazzolla cada vez le gusta más la música y le gusta cada vez menos el tango. Empecé a estudiar con Ginastera, estudié 6 años, entonces empecé a cambiar siempre mejor. Voy evolucionando como músico, hasta que en el año 53, cuando ya escribía música de concierto, o sinfonías o música de cámara, gano un primer premio con una obra mía, La Sinfonieta, y el gobierno francés me da una bolsa, como dicen aquí en Portugal, para ir a estudiar con Nadia Boulanger en París. Y yo ya no tocaba más tangos hacía 5 años. No quería tocar más tangos y no quería tocar más el bandoneón. Tenía vergüenza del tango, tenía vergüenza de mí mismo que escribía tangos, cuando yo ya conocía a Bela Bartok, conocía a Hindemith, conocía a Stravinsky, conocía toda la música clásica. Digo, ¿cómo voy a tocar tangos? Entonces, una música menor. Hasta que conocí a Nadia Boulanger, fui a estudiar con ella, y fue Nadia que miró toda mi música de concierto y la puso ahí como si hubiera sido basura. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba tangos. Entonces me hizo tocar un tango en el piano. Cuando escuchó, dice, ¡qué maravilla! Esto es Piazzolla, lo otro no. En ese momento rompí toda la música, porque para mí Nadia Boulanger era Dios. Era Dios, era mi segunda madre y era la mejor maestra de música del mundo. Si ella me dice una cosa así, tengo que creer en ella. A partir de ese momento comienzo a creer en Astor Piazzolla. Y qué mejor, complementando esta franja cultural, que hacerle un homenaje a ese gran maestro, arreglista. Imagínense, León Gatz, el gran arreglista de lo que fue esa mágica Fania All Star, con lo que él crea, y es un símbolo de la salsa a nivel mundial, nuestra salsa o nuestra alma latina, nuestra cosa latina, mi amor. Quítate tú para ponerte yo. Quítate tú. Quítate tú para
quítate tú. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Que no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Porque si no lo hace ahora, abre paso, morir que vengo acabando, mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Cualquiera puede cantar cuando se copia de otro. El cantar original lo ejecuta muy poco. Por eso estoy orgulloso. Y yo también. Cuando me pongo a versar, no es que quiera criticar, ni que sea lavancioso. Te lo digo, camarada, este negro sí es sabroso. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Ahora quiero decirle lo que aquí me sucedió. Ahora quiero cantarle, caballero, ahí lo que aquí me sucedió. Cogí una cosa en mi mano, me dieron un bofetón. Ay, qué cosa es. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Rafi Mercado, señores. Díselo. Si le gusta el mamoncillo. Rafi Mercado, señores. Si le gusta el mamoncillo. Cuando baila el troncudo, se le caen los calzoncillos. Canta, Ramito. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. ¡Yomo, yomo! ¡El coño de la salud! ¡Yomo, yomo, yomo, yomo! ¡Ay! Bien, no es propiamente la entrevista, ¿no? Porque es otra sección. Vamos a ver la sección tan esperada del humor, porque no podemos olvidar que el humor, no hay cosa más seria que el humor, decía ese genio Charlie Chaplin. Pero primero vamos a ver cada una de estas caricaturas de un profundo contenido político y social. Observémosla. Bien, ahí según el ministro de Defensa, que solo sabe asesinar, muestra lo que él considera una máquina de guerra, un niño indefenso. Para él, esa es una máquina de guerra. Qué absurdo, ¿no? Continuamos.
el nuevo símbolo precisamente del Instituto de Bienestar, mal llamado Instituto de Bienestar Familiar, estar bien, bombardear, porque el ministro de Defensa fue director, qué contradicción, ¿no? Entonces ese es el símbolo ahora de Bienestar Familiar, una institución que le debe 4 y 5 meses a las madres comunitarias o no le paga las prestaciones sociales y tiene también contratación injusta y arbitraria con sus madres comunitarias y trabajadoras. Pero bien, él comprende que ese es el nuevo símbolo. Sigamos. Y aquí observen el nuevo símbolo de lo que será la justicia en Colombia, después de esa decisión del fiscal Jaimes para absolver al criminal que está ahorcando allá la justicia. Y observen allí la tumba de 2 terribles, entre comillas, máquinas de guerra, 2 niños, ¿no? Cada uno con su juguetico, la niña y el niño, ¿no? Sigamos. Ese sí es el nuevo escudo de Colombia, observémoslo. El gran criminal a la cabeza del símbolo y los otros símbolos convertidos en sinónimo de muerte y de terror, digamos. Y la Narcocolombia, las nuevas estampillas, ¿no? Con Uribe y con Duque no hay diferencia, la huella siempre será de sangre. Observemos detenidamente, pero de manera rápida, la diferencia entre el porcentaje de vacunación entre un país como Chile y Colombia, por ejemplo. Colombia ni siquiera alcanza el 1%, mientras Chile, observen allá, y aquí tenemos 2 armas de guerra, terribles armas de guerra que van al cielo con producto de los bombardeos ordenados por el criminal ministro de Defensa del uriduquismo. Digamos. Esta es la última. Siguiente, vamos a ver. De todas maneras es una forma de mostrar una visión crítica, ¿no?, de esto. Vamos entonces a continuación a ver otro material importantísimo que tiene que ver con el humor. También es realidad cuando una vicepresidenta con los antecedentes que tiene, proponiéndose para ser candidata y presidenta, sería el error más grande, la estupidez más grande que pueda cometer el pueblo colombiano. Observemos de qué manera la puya muestra los antecedentes de esta señora. Les vamos a contar la historia de una de las mujeres más poderosas de Colombia, que ha saltado del sector público al sector privado, a la academia y hasta el modelaje. La mujer orquesta. Y que ha pasado de agache ante todos los escándalos que la salpican para lograr el que ha sido su único objetivo: ser la próxima presidenta de Colombia. Con ustedes, Marta Lucía Ramírez, la primera mujer ministra de Defensa, que diga, la primera mujer vicepresidenta, que diga, la mujer más solapada de este gobierno, nuestra heroína. Decidimos hacer este video ahora que su nombre suena para las presidenciales, porque como no hay paraíso sin serpiente, es un riesgo que esta mujer llegue al cargo más importante del país con la historia que tiene. Empecemos. Si uno se va a meter a la carrera política, tiene que saberse rodear de las personas indicadas. Y esta mujer sí que se ha sabido rodear de los propios. Ni en Friends vemos un arsenal de amigos tan entrañables y tan distintos. Esta abogada empezó cuando tenía apenas 25 añitos en la superintendencia bancaria. Luego saltó a la dirección de Incomex, donde tuvo un primer escándalo patrocinado por su esposo, quien, según una denuncia de Ingrid Betancourt, se habría ganado el contrato para remodelar las oficinas de la entidad donde trabajaba su esposa. Luego fue viceministra de Comercio Exterior con el liberal Gaviria. Después renunció para abrir su firma de abogados donde asesoraba empresarios en el mundo del comercio exterior. Cosa muy cuestionable en ese entonces porque ella había trabajado en ese sector cuando era viceministra y podría tener información privilegiada sobre esos temas. Fue algo tan cuestionado que después de que la vicepresidenta lo hizo, se convirtió en ilegal, porque los funcionarios públicos en los 2 años posteriores a su cargo no podían utilizar esa información para sus negocios. Más adelante aterriza en Invercolsa y luego el conservador Pastrana la nombra ministra de Comercio Exterior, donde logró varias hazañas. Entonces miren que ya hay un rasgo muy voltearepudo de las toldas
liberales a las conservadoras. Normal. Pues como defienden prácticamente lo mismo. Ahí está política dinámica que me marea. Siguió su trasegar hasta que llegó al Ministerio de Defensa con Uribe, quien se hizo presidente, entre otras cosas, por estar en contra del proyecto político de Pastrana. ¿Cómo es que se ha dicho? Los enemigos de tus amigos son tus amigos. Del mismo modo, en el sentido contrario. Bueno, entonces llegó la primera mujer ministra de Defensa. ¡Qué orgullo! Que suenen los redoblantes, que estallen esos cañones, saquen la champaña. No. Si miramos con lupa, el balance de lo que hizo ahí es agridulce. Una fuente que trabajó con ella en el Ministerio de Defensa nos contó que logró hacer cosas importantes. Puso la primera secretaria civil y no militar. Nunca se dejó de los militares, como nos contaron, y era muy trabajadora como funcionaria pública. Otra fuente nos aseguró que ya se encargó de liderar reformas en términos de financiación para que las fuerzas militares estuvieran bien equipadas. Es decir, su visión empresarial fue un hit. Pero aquí empiezan a surgir varios lunares, porque bajo su dirección se empezó a cocinar la política de seguridad democrática, que ya vimos cuál fue el saldo de civiles asesinados que dejó por mostrar bajas en combate. Bajo su mando también tiene lugar el decreto de conmoción interior, que le otorgó al DAS la noble función de interceptar llamadas, hacer detenciones arbitrarias y allanamientos sin autorización judicial. Y la perla de la corona, mientras era ministra de esa cartera, sucedió la Operación Orión, un operativo de la Comuna 3 en Medellín, en el que el ejército y militares se unieron para combatir la presencia de las guerrillas en el sector. Esta brutalidad, recordemos que dejó 88 muertos, 370 capturados de manera arbitraria y al menos 100 desaparecidos. Y Marta Lucía, muy oronda y orgullosa, salió a decir que el balance ha sido positivo. Arriba ese positivismo. Aunque nos podrán decir que no le podemos atribuir enteramente la responsabilidad a ella por las atrocidades que ocurrieron, porque o no tuvo información suficiente, o no tenía control ni supervisión y se salieron de madre los militares. Lo cierto es que desde el año 2000 el Ministerio de Defensa sí mandaba sobre las tropas. Y entonces ahí nos surgen varias preguntas. ¿Por qué le dijo que sí a esas medidas? ¿No que era tan recia y se le paraba a Uribe? ¿No pues que le ponía todos los puntos sobre las sillas a los militares? Y ojo, porque aquí duró más un merengón en la puerta de colegio que ella en ese cargo. Después de varios roces entre Ramírez y la cúpula militar, Uribe la echó vilmente en una de las peores épocas del conflicto en Colombia. Ni una llamadita, ni un agradecimiento, ni una embajadita, ala. Chao, te me cuidas. De ahí saltó al partido de la U como senadora, donde incluso llegó a liderar una disidencia por falta de liderazgo político dentro del mismo partido. Upa vice, quien la viera ahí toda revoltosa y animosa, ¿no? Esa como toso. Tras su paso por el Senado, empieza a pavimentar su sueño de ser presidenta. Y se lanza 3 veces y pierde 3 veces. Pero como esta mujer nunca se rinde y siempre tiene la frente en alto, llegó a ser nuestra vicepresidenta. Viendo el recorrido de Marta Lucía nos dio una gran idea de negocio, ¿saben? Resortes Ramírez Limitada. Brinca con éxito al mundo que quieras. Pero no has visto a la bebé del mañana. Ahora la dejo caer y no va a llorar. Brinca en la función pública y brinca en el mundo empresarial con éxito. Con tanto éxito que ha trabajado codo a codo con el patrón de patrones de la banca en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con solo pronunciar ese nombre ya me nació un whisky y me creció un monóculo. Ramírez fue su asesora jurídica, consultora en algunos de sus bancos y representante legal de su fundación. En 2019, un senador le pidió a la vicepresidenta que se declarara impedida para dirigir la Comisión de Infraestructura, porque allí se manejaban temas como las 8 concesiones viales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, empezando por la carretera al Llano y el puente Chirajara. No había nada problemático ahí para declararse impedida, Marta Lucía. Tirar línea en una comisión donde hay intereses de quien ha sido tu jefe, tu amigo, tu mentor en el mundo empresarial, nada raro, normal. En fin, la amistad. Y ojo, porque esto se pone darks, bien darks. Soy darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy darks. Marta Lucía Ramírez. Bien, y vamos a ver cómo se autoexalta el expresidiario evaluando la vida personal. Veamos a Uribe. Debo recordarle a los colombianos las denuncias en mi contra. Yo fui promotor de falsos positivos, paramilitarismo, estafador de las víctimas, líder de extrema derecha. Ese récord no lo tiene nadie en el mundo. Mi carrera política es un episodio oscuro de la historia de Colombia. Si Hitler viviera, me haría un homenaje. Buenas noches.
Y qué mejor que presentarles una propuesta electoral y presidencial que todos anhelaríamos y que anhelamos para el 22, con un gobierno de corte social, generoso, pensando en los trabajadores, en los que producen realmente la riqueza en el país. Observemos entonces. El partido de Nayib Bukele arrasó en las elecciones legislativas y municipales de El Salvador. ¿Y a mí qué me importa lo que pase en ese país tan chiquito?, dirán algunos. Pues si vives en América Latina o te interesa lo que allí sucede, debería importarte, y mucho. Porque es posible que estemos ante un fenómeno electoral que puede cambiar para siempre la manera de hacer y entender la política en la región. Algo que lógicamente esperanzará a algunos y preocupará a otros, pero que esta realidad, guste o deje de gustar, no la hace menos real. Así que pónganse cómodos porque vamos a hablar de toda América Latina a través del menor de sus integrantes. Ahí les va. Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, obtuvo una victoria histórica en las elecciones legislativas y municipales de El Salvador. Lo de histórica no es un lugar común. Desde las primeras elecciones tras la guerra, en 1994, ningún partido había superado los 39 escaños en el Congreso. Nuevas Ideas obtuvo 56, sobre un total de 84. A nivel municipal, controlará más de la mitad de las alcaldías del país. El partido de Bukele obtuvo más votos de los que recibió el propio presidente cuando fue elegido para ese cargo en 2019, lo que apuntaría no solo a que no hubo desgaste durante su gestión, sino más bien crecimiento en su aceptación. Un dato a resaltar, sobre todo si tenemos en cuenta que los electores suelen movilizarse menos para comicios legislativos que para presidenciales y la participación electoral en tiempos de pandemia suele descender. A partir de mayo, con el control de 2/3 del Congreso, el presidente y su partido tendrán tanta capacidad de maniobra que sería más rápido enumerar lo que no podrán hacer que enumerar lo que sí. Por ejemplo, a partir de mayo, el oficialismo podrá aprobar presupuestos y préstamos internacionales, designar el fiscal general, los procuradores general y de derechos humanos y 5 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, el presidente estará habilitado para suspender las garantías constitucionales si así lo decidiera por algún motivo. Y todo eso solo con los votos de Nuevas Ideas en el Congreso, sin necesidad de negociar nada con ningún partido. Pero para obtener este éxito electoral, alguien tuvo que perder. En este caso, los principales derrotados de la jornada fueron FMLN y Arena, los dos partidos que desde los acuerdos de paz en 1992 se alternaron en la presidencia y que jamás habían recibido en conjunto menos del 65% del total de votos. En esta ocasión no llegaron ni al 20%. Desde que asumió la presidencia, el mandatario los ha responsabilizado de la mayor parte de los problemas del país en los últimos 40 años. Un discurso que por lo visto caló en gran parte de los electores. Esto, junto a la innegable y pronunciada reducción en el número de homicidios que los partidarios del presidente atribuyen a su gestión y sus detractores a un pacto secreto con las pandillas, la construcción de un gran hospital cuando comenzó la pandemia y sus dotes de comunicador que ni sus adversarios más acérrimos niegan, hicieron el resto. La irrupción de Bukele, acompañado de militares en la Asamblea el febrero pasado, así como supuestos casos de corrupción investigados por Fiscalía que afectarían a su gobierno, o el asesinato de 2 militantes del FMLN a manos de un oficial de seguridad del Ministerio de Salud, no parecieron pesar demasiado en los electores. Pero no todos son buenas noticias para Bukele, porque a pesar de todos los poderes que obtiene tras este resultado electoral, hay uno que no está ni estará a su alcance. Algo que probablemente angustia a sus seguidores y alivia a sus detractores. El presidente no puede volver a presentarse al cargo en 2024, al concluir este mandato. La Constitución es muy estricta en ese aspecto e incluso contempla inhabilitaciones políticas para quien intente reformular aspectos relacionados con la alternancia en el poder en la Carta Magna. Para el periodo 2024-2029, Bukele no puede postularse o no puede hacerlo sin violar la Constitución. De seguir vinculado a la política, no podría volver a presentarse hasta 2029. La combinación de ambos factores, además, inaugura un escenario completamente distinto al de sus primeros 2 años como presidente. Hasta ahora, ante cualquier problema no resuelto, el chivo expiatorio era la Asamblea, que no aprobaba esta o aquella medida presidencial o presupuesto, que votaba contra las propuestas de Bukele, etc. Sea o no esa la razón de los muchos problemas por resolver aún pendientes, ese discurso será difícil
difícil de sostener cuando en un par de meses asuma el nuevo Congreso y todas las medidas del presidente tengan luz verde casi automáticamente. Si las cosas no salen como se anunciaron, podrá pasar a responsabilizar a otros entes que lo contradigan, claro, pero no será tan fácil porque los poderes obtenidos con esta victoria serían la envidia de cualquier jefe de Estado. Si es cierto que... Bien, y eso sirve para un análisis. ¿Cómo es posible que mientras nos dan lecciones de una práctica democrática, un gobierno perverso, corrupto, narcoparamilitar, proponga irrespetuosamente prorrogar por 2 años más ese gobierno? Veamos más bien la envidia que nos puede producir cosas como estas en favor del pueblo y para resolver una situación difícil. Observemos. Un saludo a todos los estudiantes que vienen, uno de cada departamento de nuestro país, que están representados los 14 departamentos. La entrega de computadoras inicia con ellos, pero inmediatamente inicia en diversos lugares. Entiendo que la ministra era uno, la primera dama era otro y así. Hay algo bien importante que hay que recalcar, es que en número 1 las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, sistema público. Los pequeños de primero a cuarto grado van a recibir una tablet y luego de cuarto grado en adelante, que ya son niños más grandes, pues ya se les da su computadora. Esta es una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares. Y hablábamos ayer con nuestro equipo del tamaño de este proyecto. Es el proyecto más grande que se ha hecho en educación en la historia de El Salvador. El aeropuerto de Oriente, no tenemos todavía el estudio terminado, de factibilidad lo están haciendo, pero los primeros datos es que va a costar alrededor de 150 millones de dólares. ¿Por qué lo menciono? ¿Qué tiene que ver? Porque este proyecto cuesta 3 veces un aeropuerto, es decir, cuesta 3 aeropuertos. La educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión. Es prácticamente absurdo venir y plantear, como se estaba planteando hace poquito más de año y medio, se estaba planteando todavía estar haciendo con computadoras de juguete, además, que no tenían conectividad, que básicamente servían para oír música. O sea, es como un radio, pues. Y entonces se les daban una computadora de este tamaño, de juguete. Tamaño no tiene problema, pues el celular puede ser más pequeño, pero era una cosa de juguete, que no tenía conectividad, que no aguantaba ningún software, que no podía descargar nada, que solo servía para oír música y algunos jueguitos de los más básicos. Y ni siquiera se le dieron a todos nuestros niños. Y se prometió en campaña, se dijo que un niño, una niña, una computadora, y esta es hora que se terminó el gobierno de ellos y no se entregó nada. Se entregaron de adorno, se hicieron un par de shows en los festivales del Buen Vivir, y esas computadoras, si ustedes pueden preguntarle a todos los niños y jóvenes del sistema educativo, ninguno tiene una de esas computadoras. Entonces ahora eso tiene que cambiar, y ahora eso va a cambiar y se va a hacer de la manera que se debe de hacer, con computadoras de verdad, con conectividad, con software de verdad y además universal. Incluye Windows 10, que es básicamente un donativo de Microsoft, el Windows. Se paga un precio simbólico, pues, pero es básicamente un donativo. Y también incluye todo el Microsoft Office. O sea, tiene Word. Bien, y nuestra franja nacional, como siempre, bien interesante. Empezamos entonces con una especie de evaluación crítica de lo que está pasando frente a la situación y la justicia. El día de hoy, 7 movimientos políticos: Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia, Movimientos Sociales,
ciudadanas y ciudadanos independientes y sin partido, hacemos una invitación al país para conformar las listas al Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones que se realizarán en el mes de marzo del año 2022. A esta hora, saludo y le doy la bienvenida a los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Alexander López, Wilson Arias, Alberto Castillo, el representante de la Cámara Germán Navas, y Aida Abella, María José Pizano, representante, David Racero, y a las concejalas Ana Teresa Bernal, Susana Muhammad Atiquigua, y también a la concejala de la Unión Patriótica Heidi Sánchez. El movimiento alternativo indígena está representado por el senador Feliciano Valencia, y también la bienvenida a Marta Peralta, presidenta del Grupo Maíz. A todos los aquí presentes, bienvenidos. Pues bien, ese es el verdadero pacto histórico, el futuro de Colombia. Por eso, una nota bien interesante respecto a lo que está pasando, y como cristianos y diferentes religiones y simplemente humanistas, la reflexión que se hace es de sacerdote. Si tú eres católico y que asistes fielmente todos los domingos a la iglesia, te invito para que veas lo que este cura, en medio de su frustración, su indignación y su impotencia, le dice sus 4 verdades a este gobierno criminal y sinvergüenza. Pillemos el video. Ayer el ministro Olmes Trujillo y hoy el nuevo ministro de Defensa justifican el bombardeo y el asesinato de niños en los campamentos de los movimientos de insurgencia. Ya no me da ni rabia, ¿no?, sino una tristeza y una desilusión de que un país tenga la calaña de gobernantes que tiene, que tenga la calaña de bandidos gobernando. No se puede llamar a otra cosa. Y soy el sacerdote Ramiro Arango, ministro. Si me va a mandar a matar, que esa es la estrategia que ustedes siempre tienen, hágalo. Pero usted va a tener que responder ante Dios y todos los militares. Por eso el país, Colombia, sentimos malversación total hacia el ejército de Colombia. El ejército colombiano se convirtió en una estructura pagada por el pueblo y por el Estado para matar al pueblo. Y en una estructura formada o dirigida por delincuentes, que son todos los mandos de alto nivel, la mayoría de ellos de alto nivel del Estado colombiano. La muerte de esos niños no puede quedar en la impunidad y lo debe saber el mundo entero. El mundo entero tiene que saber que en Colombia hay un ejército que no tiene inteligencia y que es afín con estructuras de crimen, y que mata a niños y a indefensos, que mata a ciudadanos como los falsos positivos, que mata a ciudadanos de bien para congraciarse con una estructura mafiosa y criminal que es los partidos políticos que son carteles del narcotráfico y que están gobernando el país. Malversación total hacia las estructuras altas, no al soldado, a las estructuras altas del ejército colombiano, y no son todos. Y que salgan los delincuentes que ahora están retirados de las Fuerzas Armadas, a ver qué van a decir. Que ustedes fueron parte de toda esta estructura de crimen, convirtieron el ejército de Colombia en una organización de mayor peligro que las guerrillas.
Ojalá muchos católicos, al ver lo que dice este cura, no joda mi hermano, también se metan en el cuento y abran los ojos, porque no es posible que muchas personas que se autodenominan católicos, que andan con el rosario en la mano, estén aplaudiendo esta barbaridad que hizo este gobierno criminal. Vea mi llave, en ese campamento lo que hay son niños que están en contra de su voluntad, son niños que fueron arrebatados de sus hogares en esos territorios que están olvidados por el Estado. Ustedes que aplauden esta barbaridad, ¿no se han preguntado por qué este gobierno criminal no bombardea campamentos de las BACRIM, de los grupos narcotraficantes, de las Águilas Negras, de los paramilitares? ¿Por qué será que esos campamentos no los tocan ni con el pétalo de una flor? ¿O ustedes creen que este ejército va a meterse a campamentos de la guerrilla donde tengan secuestrados ganaderos o políticos importantes? No, no lo hacen. Ah, pero como son niños pobres, niños olvidados, entonces sí, tírenle bomba y masacremos a todo el que esté ahí. Vean, mis amigos, en resumen, si usted es de las personas que es un católico devoto, que se da golpes de pecho y todos los días le pide a Dios por todo, pero celebra que este gobierno criminal asesine a gente inocente, vea mi llave, realmente usted está mal de la cabeza, usted necesita ayuda, no joda. Y veamos qué dice William Ospina sobre la realidad y la situación nacional. Yo no creo que Colombia esté mal porque tenga guerrilleros, ni porque tenga paramilitares, ni porque tenga políticos corruptos. Colombia está mal porque no tiene una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso. No. Una ciudadanía capaz de creer que la democracia significa el poder de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos y la capacidad de decidir de los ciudadanos. Nos hemos pasado toda la vida diciendo que nuestra dirigencia es torpe, que nuestra dirigencia es ignorante, que nuestra dirigencia es mezquina, pero seguimos votando por ella, seguimos dejando manipularnos por ella, seguimos arrastrados por ese discurso y en el fondo convencidos de que hay unos cuantos ungidos que son los únicos que tienen el derecho de administrar este país, que son los únicos que tienen la capacidad de entenderlo, y el país está cada vez más mal, y sin embargo no dudamos de que son ellos los que pueden resolver las cosas y los que nos tienen que decir por quién votar o qué hacer. A mí me parece que Colombia tiene que cambiar de dirigencia con toda urgencia, ¿no? Y me parece que tiene que cambiar una dirigencia de personas por una dirigencia de ideas y que Colombia está necesitando con urgencia una nueva agenda que lo ponga de verdad en este planeta y que la ponga de verdad en la modernidad. Y no creo que podamos esperar eso de los Santos, ni de los Uribes, ni de los Lleras. Yo escribí una columna para el próximo domingo en El Espectador, donde hablo del plebiscito y de mi posición con respecto al plebiscito, y ahí digo en alguna parte que Colombia lleva demasiado tiempo en manos de los laurianos, de su forcejeo con los Santos y con los Lleras, y siempre con algún Gaviria por ahí sentado esperando su turno. En este momento volvemos a estar así, y así seguiremos siempre. ¿De quién va a depender que las cosas cambien sino de nosotros? Pero no sé por qué, me parece que lograron muy eficazmente los dueños de este país desde siempre sembrar en la población la idea de que nosotros no tenemos derecho a aspirar, ni tenemos derecho a decidir, y que solo hay unos que, cuando yo vi hace poco en una revista, tal vez en la revista Semana o en algo así, el joven, ¿cómo se llama? El Simón Gaviria, ¿no? Dijo de repente a un periodista: no pienso ser candidato en las próximas elecciones. Yo dije, ¿pero este qué se creyó? ¿No? Si cualquiera de los aquí presentes dice, no pienso ser candidato en las próximas elecciones, los medios se mueren de la risa. Pero si lo dice él, todo el mundo lo asume como una cosa serísima, ¿no? Porque hay unos que aquí se sienten dueños del privilegio, de los derechos y de las posibilidades, y que están ungidos desde siempre por alguna razón misteriosa, y otros que la sola posibilidad de que quieran aspirar a algo es una insensatez, una locura, y son evidentemente unos igualados.
De manera que yo creo que si padecemos la dirigencia que padecemos es fundamentalmente por nuestra responsabilidad. No hablo de culpas para no parecer demasiado religioso, pero sí de nuestra responsabilidad en los términos filosóficos, de la filosofía contemporánea, y algún día tiene que llegar aquí la democracia y algún día tiene que llegar aquí la modernidad. Aquí la modernidad llega de una manera muy inconexa, ¿no? Aquí, por ejemplo, llegan los carros, pero no llegan las carreteras. Aquí, por ejemplo, hace 5 siglos llegó la contrarreforma y solo ahora está llegando la reforma. Pues bien, ese es el planteamiento del escritor, gran humanista William Ospina. Se necesita un cambio, que el narco-paraco-uriruquismo sea reemplazado por una concepción de poder limpia, transparente, sin corrupción, sin esa mala influencia del crimen como forma de organización social. Esa es la propuesta que trae Petro para el 22 y ojalá pensemos en que es necesario ese cambio para Colombia. Escuchémoslo. Y óigame bien, Carrasquilla, desarrollar el capitalismo en Colombia. Es que el socialista Petro, entonces quieres el comunismo, no, el capitalismo. Usted ha visto en Estados Unidos o en Europa que la tierra se le entrega a los mafiosos feudales para que no produzcan. ¿Dónde? ¿Qué país? ¿Qué estado de los Estados Unidos tiene eso? No, lo tiene Colombia. ¿Y sabe por qué? Porque los dueños del poder son una clase. Los terratenientes improductivos de Colombia, que al mismo tiempo son los dueños de los bancos. Y este Congreso, y este gobierno, y ese partido de gobierno obedecen a esos intereses. Y esos intereses no son productivos, no son capitalistas, son feudales, son mafiosos. No. Pues bien, esa es la propuesta de Gustavo Petro. Indudablemente, todos los humanistas, la gente decente de este país, que no está comprometida con el narco-paraco-uriruquismo, requiere y exige un cambio. Ahora, desde el punto de vista de nuestra posición como periodistas independientes, alternativos, consideramos 4 aspectos importantísimos de la vida actual. Primero, la alternancia que propugnan los mercenarios de la educación que debe implementarse solo beneficia a los contratos de cobertura o educación privada contratada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la presencia de los niños para poder asegurar lo que el gobierno mensualmente les entrega. Segundo, frente al problema de la JEP, fijamos una posición, y es que la JEP es el único camino para que conozcamos la verdad. Conociendo la verdad y señalando a los verdaderos responsables de todos los crímenes que han ocurrido, entre ellos los falsos positivos, se puede asegurar una verdadera democracia. Y tercero, que es muy importante que desde ahora nos comprometamos en la exigencia al Congreso de la República, que no puede seguir legislando en perjuicio de los trabajadores. ¿Cómo es posible que se proponga contratación por horas, acabando el derecho a el contrato a término indefinido, la seguridad social y lo que es criminal, que se graben las pensiones? Pues bien, de esta manera nos despedimos. Decisiones es el programa institucional de RIP Comunicaciones. Les habló Rodolfo Poveda y estamos atentos a recibir esos mensajes, esas opiniones, esas congratulaciones y sugerencias. Los esperamos como cada semana puntualmente, porque este es periodismo alternativo. Decisiones.